Bueno, antes que nada les comento sobre la campaña de menstruación. De lo que se trata es de poder pensar a la menstruación, no solo sacándola del tabú y decirle con nombre y apellido en lugar de tantos apodos que tenemos para hablar de esto, sino también entenderla como un factor de desigualdad. Cuando hablo de desigualdad me refiero a desigualdades culturales, justamente por este tipo de tabúes, pero también a desigualdades económicas, sobre las que vamos a ahondar ahora en esta presentación, a desigualdades educativas también, porque muchas de las personas que no tienen posibilidades económicas de acceder a estos productos, sobre todo los más jóvenes, muchas veces terminan faltando a la escuela frente a estas problemáticas. Pero particularmente vamos a hacer foco en esta diferenciación en términos económicos partiendo del diagnóstico de una foto de la desigualdad económica que hay entre varones y mujeres desde el mercado laboral y distintos ámbitos. Por empezar, tenemos una brecha del 27% entre lo que perciben en términos de ingresos los varones en promedio y las mujeres en promedio. También al mismo tiempo contamos con una tasa de informalidad que es muy alta en general para todas las asalariadas, pero que llega al 38% en el caso de las mujeres asalariadas. También entendemos que las mujeres más jóvenes, de entre 14 y 29 años, tienen una tasa de desocupación que llega al 23%, más que duplicando la tasa para varones adultos. Y contamos con una distribución del ingreso, esta repartición de la torta, muy inequitativa, dado que los estratos de menores ingresos se encuentran feminizados y que los estratos de mayores ingresos se encuentran masculinizados. Al mismo tiempo entendemos que la gestión de la menstruación no es un problema solamente de los cuerpos menstruantes, sino que en casi el 60% de los hogares hay una persona que menstrua y que va a tener que afrontar costos para poder contener el sangrado con algún tipo de productos de gestión menstrual. Frente a esta foto, y entendiendo que en términos económicos hay gente que empieza con falos en la rueda, nos preguntamos cuánto sale menstruar entonces en un año, cuánto implica en términos de gasto para las personas que menstruan comprar toallitas, comprar tampones y demás productos. Para respondernos esta pregunta, decidimos averiguarlo colectivamente en el marco del Open Data Day que se hizo en marzo de este año, desde la campaña Menstruación, y acá tenemos compañeras, Agos Mileo, la Barbie científica más conocida en redes, Candelaria Boto, otra economista del pueblo, Lu Piñera, que también es una de las mejores estudiantes de economía que conozco, y bueno, nosotras, quien les hablamos hoy. Convocamos a las de sistemas para que nos pudieran ayudar a tener fuentes para hablar y respondernos cuánto salía a menstruar, y es por eso que Naila se ha acercado a la campaña también para lo que nos va a contar a continuación. Bueno, como comentaba Natsu, una de las cosas importantes que nosotros necesitábamos para poder averiguar esto es básicamente poder obtener los precios de los productos. Para eso utilizamos la web de Precios Claros, no sé si todos la conocen, pero es una web del gobierno donde están todos los comercios de toda Argentina y están disponibles los precios de todos los productos de esos comercios. El primer problema que teníamos con esto es que básicamente, imagínense, comercios de todo el país, eran muchísimos, así que obtener esta información de manera manual era una tarea prácticamente imposible o que demandaría muchísimo tiempo. Entonces, en ese contexto es que nació lo que llamamos el Menstru Scrapper, ¿sí? Para los que hoy las que conocen capaz el término Scrapper, es básicamente un programa que recorre una página web y extrae los datos. En el sentido más convencional de la palabra, los extrae desde el HTML, pero al momento de hacer un análisis sobre esta página, me encontré con una ventaja que la verdad nos solucionó la vida y nos permitió poder resolverlo muy rápido, porque imagínense, poder scrapear y obtener los datos de absolutamente toda la página era un laburo, por más que sea programando, bastante intenso. Y nosotros necesitábamos obtener estos datos lo más rápido posible en el contexto del Open Data Day. Entonces, bueno, me puse un poquito a investigar ahí qué información brindaba la página y me encontré, creo que ahí está re chiquito y no se ve, pero les comento lo que es. Me encontré la URL de los servicios, ¿sí?
donde estaba disponible la información de los productos. Esta información de productos no era que yo podía consultar en una URL y obtener de golpe los miles y miles de productos con una sola consulta, sino que estaba paginado, se podían obtener, digamos, de a bloques de datos, entonces había que hacer muchísimas consultas y esa fue como la primera dificultad con la que me encontré. Y ahí el dibujito de Adoro los finales felices es básicamente porque no había que hacer todo el scrapping a mano del HTML, sino que no había ningún tipo de seguridad, ni token, ni nada, y yo pude acceder a la URL de Precios Claros y bajarme toda la data, ¿sí? No sé si esto estaba hecho adrede o no, o sea, no voy a especular al respecto. Yo estuve googleando al respecto, viendo que había páginas donde exponían la URL, pero no encontré ninguna página oficial que hablara de datos abiertos de esto. Pero bueno, los datos se podían acceder y los íbamos a usar. Ahí es donde tuvimos que empezar a ser un poco más precavidas, básicamente porque si nosotros teníamos que hacer muchísimas consultas, nos podían banear la IP. O sea, esto significa nos podían bloquear y chau. O sea, no íbamos a poder realizar, al menos yo no iba a poder realizar desde mi casa, con la IP que tengo en mi casa este laburo, y me iba a tener que ir con la compu a otro lado a laburar. Bueno, un poquitito de las tecnologías. Básicamente usé el lenguaje de programación Go, no es porque esté con Women Who Go, o sí, pero es un lenguaje que, resumiendo, es muy simple, muy fácil de usar cuando se necesitan hacer cosas rápidas como estas. No hay que instalar ningún entorno complicado, no hay que configurar ningún framework. La verdad es que en un fin de semana de laburo esto salió, ¿sí? Ahí para los curiosos pueden chusmear el repositorio que está el código abierto, pueden ver cómo está hecho y si no cualquier cosa se acercan y después charlamos o se acercan a Women Who Go. ¿Qué prácticas usé? Algo súper importante de esto era probar que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho, porque imagínense probar a mano que se hayan copiado bien más de 100.000 registros de precios, o sea, es un trabajo prácticamente imposible de ser hecho manualmente. Entonces, cuando empecé a trabajar, lo primero que dije, bueno, yo voy a utilizar TDD, que para las personas que no lo conocen es una técnica que se llama Test Driven Development y que lo que implica es poder pensar primero en cómo probar las cosas y después desarrollarlas. Entonces, me embarqué en empezar a hacer test automatizados sin tener el desarrollo. Y luego empezar a hacer el desarrollo que hacía pasar esos tests. Y en este caso, ahí no sé si lo leen, pero es un ejemplito de que hago una prueba que obtengo una lista de precios de una sucursal que tiene 2 productos. Bueno, el resultado. El resultado de todo este scrapper fue un archivo CSV que se puede ver en Excel y que tenía la información cruda que después Natsu utilizó y que después les va a contar qué análisis realizó. Pero básicamente están los productos divididos por categorías, tampones, toallitas, la marca, el nombre del producto, la presentación y todo el detalle de la dirección, la provincia, la localidad y lo que es más importante, el precio de cada producto. Bueno, y para cerrar esta parte de obtención de datos, algunos números de lo que se obtuvo de este scrapping. Son 2.619 comercios en todo el país. En la página de Precios Claros suelen haber grandes cadenas de supermercados y demás, no es que son todos, absolutamente todos los comercios del país, pero es un número bastante considerable. 111 productos que corresponden a la categoría de tampones en todo el país, aproximadamente 300 productos de la categoría toallitas y 115.000 registros que correspondían a precios de todo el país. Y eso es el resultado que sacamos en ese Excel. Y por último, un dato ahí de color, digamos, más técnico. La ejecución del scrapping de toda la página duró 10 horas. Esto es así por varios motivos. Se podía mejorar la performance, se puede seguir haciendo laburo para que esto tarde menos. Pero la realidad fue que como las URLs no estaban abiertas al público de manera, digamos, legal o explícita, exacto, gracias, tuve que hacer
algún delay entre llamada y llamada a cada URL, porque imagínense que si se le empieza a pegar a las URLs con la velocidad que lo hace desde un programa, iba a pasar lo que les comentaba antes, que era que me iban a bloquear la IP. Así que nada, tuve que poner delays entre llamadas y llamadas de servicio, y los servicios se llamaron muchísimas veces, por lo que pueden ver por los números, así que por eso son las 10 horas de ejecución. Pero bueno, nada, era cuestión de ponerlo antes de irme a dormir. El otro día me levantaba y tenía los resultados para pasarle a Natsu, y ahora a ellas les va a comentar cómo sigue. Nunca me entregaron información tan prolijamente entregada como Naila. Les voy a pedir un aplauso parcial. Y ahora que tenemos con qué cocinar, ¿qué hacemos, no? El primero de los pasos fue limpiar y corregir mucha de la información que estaba en la planilla, no solo digamos, por errores de carga, sino también ciertas inconsistencias que encontramos. Hicimos, obviamente, primero una navegación de la base de datos, hacer un resumen, ver qué también distribuidas estaban todos los productos, pero con lo que sí nos encontramos principalmente fue el hecho de que muchas veces el nombre del producto, con todo el detalle, incluía dentro de sí mismo la cantidad de unidades. Muchas veces, o sea, pueden ver, quizás a veces terminan con 16 unidades, 8 unidades y demás, pero que después esas unidades no se correspondían con lo que estaba en el campo de la cantidad de unidades. Entonces lo que hicimos fue aplicar expresiones regulares o regex para les amigues, justamente para poder extraer esta información que estaba en el detalle a modo de carácter, sí como texto, pero poder pasarlo a una variable numérica con la cual después pudiéramos comparar cuáles eran los productos que tenían ahí algún tipo de inconsistencia entre el detalle y la cantidad de unidades que traía cada uno de los paquetes, siendo la información de la cantidad de productos que trae cada paquete muy importante para poder calcular precios por unidad. Después de corregir con esto, nos terminamos quedando con que era mejor la calidad de los productos del detalle que lo que estaba expresado en términos de unidades, sobre todo porque muchas veces decía una unidad, porque alguien debe haber pensado que un paquete ya estaba, era un paquete. Bueno, no, me interesaba la cantidad de productos, tanto de toallitas o de tampones que se encontraban en cada uno de ellos. Y calculamos un precio por unidad para cada uno de los productos, porque no podemos comparar entre sí un paquete de 16 toallitas con uno de 8 o demás. Entonces, para tener una normalización de los datos, calculamos un precio por unidad. Al mismo tiempo, también teníamos la información por provincia, en realidad por localidad y con la dirección exacta del comercio, pero nos pareció que a nivel de provincia estaba bien. Calculamos un precio promedio de las toallitas para cada una de las provincias y un precio promedio de los tampones también para cada una de las provincias. A continuación, la pregunta que, les voy a mostrar antes. Esta es la distribución de los precios de toallitas arriba y de los tampones abajo. Como verán, hay cierta distribución más hacia precios más altos en el caso de los tampones respecto de lo que pasa en el caso de las toallitas. Y también toda esta distribución, estos gráficos de kernel, nos van a hablar de, bueno, después cuando estemos hablando en términos de promedios, detrás de todo promedio se esconde toda una distribución, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que hay una dispersión de datos para cada uno de los productos, pero que después, para poder hablar en términos sintéticos, vamos a quedarnos con indicadores como los promedios. A nivel de regiones o a nivel de provincias, vemos también cierta heterogeneidad, pero el fenómeno parece ser el mismo. Siempre en la Patagonia suele haber, por ejemplo, precios más altos, pero esto es como muy común en todo tipo de canastas. Y por otro lado, lo que pueden ver también es que para cada una de las provincias calculamos el promedio para cada uno de los productos haciendo una media alfa podada, que es prescindir de las colas de la distribución, ¿sí? Los datos que parecen como muy raros, prescindimos de ellos a la hora de calcular los promedios para que el promedio sea más robusto. Bueno, a continuación decimos, tener tantos precios promedio para cada una de las provincias quizás no es lo más amigable posible a la hora de la divulgación de esta información. Entonces queríamos tener un indicador sintético a nivel nacional, ¿sí? Que reflejara la estructura de todas las provincias, que sea lo más federal posible, pero que al mismo tiempo podamos hablar de un número. Para eso teníamos que ponderar todos estos precios para promediarlos, pero no haciendo que cada provincia pese lo mismo, sino que pudiera reflejar también la estructura demográfica de cada una de las provincias. Para eso lo que hicimos fue estimar
la cantidad de mujeres de entre 13 y 49 años, edades estimadas de menarca y de menopausia, para ver en función de estas cantidades cómo íbamos a ponderar a cada una de las provincias. Acá voy a hacer un paréntesis gigante, y si hasta ahora no me estuvieron juzgando por hablar solamente de mujeres, debieran hacerlo, porque obviamente no todas las mujeres menstruan, ni todas las personas que menstruan son mujeres. Si estuvieron en las charlas, la charla de AME recién, se van a dar cuenta que acá lo que necesitamos es más gente como ella peleando por la visibilización en las estadísticas públicas de la población trans travesti, que como bien aclaró, las condiciones de vida son particularmente dificultosas. Finalmente lo que hicimos fue promediar cada uno de los promedios de los productos por provincia en un indicador sintético teniendo en cuenta esta ponderación, y arribamos a estos resultados. En primer lugar, el precio promedio por unidad de las toallitas supera los 8 pesos y en el caso de los tampones supera los 10 pesos. Estamos hablando a precios de septiembre. Habrán visto que también hemos tenido inflación en el último periodo, digamos, estamos pensando a precios de aquel mes, pero también al mismo tiempo nos interesaba saber, bueno, cuál es entonces el gasto que hacemos por persona en términos estimados o promedio por año, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta otra información adicional que hubo que buscar en la jornada del Open Data Day que hicimos, teniendo en cuenta 13 ciclos por año y un promedio de 22 productos que se utilizan por ciclo por persona, llegamos a un resultado de un costo promedio por año por persona, si se utiliza toallitas, de 2.468 pesos y de 2.966 pesos por año en el caso de gestionar la menstruación utilizando tampones. Ustedes sabrán que hoy en día se divulgan muchos más otros métodos para gestionar la menstruación, como es el caso de las copas menstruales, el caso de las toallitas de tela reutilizables y demás productos que están ganando visibilidad. El caso de las copas, por ejemplo, estuve averiguando y ronda entre los 1.100 pesos y 2.100 pesos una copa que dura varios años en contraposición a estos gastos, ¿sí? Pero de todas formas hay que tener en cuenta que son productos que no están tan popularizados, sobre todo a nivel nacional, que las toallitas y los tampones son los productos que más se utilizan y más reconocidos están a la hora de gestionar la menstruación, que muchas veces esto tiene que ver con la educación sexual que recibimos, que en muchos casos son en las escuelas por parte de empresas que se dedican a vender este tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, así como habíamos hecho el ejercicio en marzo por primera vez y lo hicimos en septiembre también, pudimos calcular también la inflación menstrual y ver que en el caso de las toallitas y en el caso de los tampones, la inflación en estos meses ha superado el nivel general de precios, ha superado el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas y está, incluso el caso de los tampones, superando la inflación que ha tenido una canasta de salud. En un cómo seguimos, obviamente desde menstruación vamos a seguir peleando por la quita del IVA en este tipo de productos que no son opcionales, sino que no solo dado el mandato y el tabú, sino también por cuestiones de salubridad, son de primera necesidad, que entendiendo que con esos precios a las personas que se encuentran en hogares pobres mucho más importante va a ser ese costo a la hora de poder gestionar la menstruación. Entendemos que tiene que quitarse el IVA de este tipo de productos, también bregando por un control de precios o algún mecanismo que no haga que esa quita del IVA signifique más ganancias para las empresas que venden este tipo de productos. Bregamos por la distribución gratuita de todos este tipo de productos en escuelas, en hospitales, en cárceles, en todo tipo de espacios comunitarios, como debiera ser con los productos anticonceptivos. Y al mismo tiempo reclamamos por elaboración de datos, nuevas investigaciones al respecto, porque muchas veces no suelen ser temas que se trabajan, parece no tener mucha onda investigar sobre la menstruación. Entonces reclamamos también al Estado que pueda brindar más estadísticas y más datos para que podamos trabajar estos temas con buenas políticas públicas. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para hacer? Yo mientras les voy preguntando a las chicas si esto se puede ver en algún sitio web o está disponible públicamente.
estos resultados? Bueno, yo hablo de la parte del código y ahí les había mostrado la URL de Git. De la parte del código pueden ver cómo está hecho, digamos, el scrapper que obtuvo los datos, y entiendo que la información está publicada en la página de Ecofeminita, si no... Sí, todo el flujo del trabajo, digamos, el cálculo o un resumen también de esta estimación se encuentra en la página de Ecofeminita. Para quienes no conocen, ecofeminita.com, sobre todo /menstruación, encuentran también más información y también un material de descarga gratuita de educación sexual integral para educadores y educadoras. Y al mismo tiempo, juro solemnemente subir el resto del código al GitHub del MenstruaScrapper. ¿Alguna pregunta? Cuando estabas enseñando la distribución de precios de los tampones, se veía como una distribución bimodal. ¿Tenéis alguna explicación de eso o profundizasteis un poco más a ver por qué surgiese? ¿Es que hay como dos calidades o algo así? Qué buen ojo. Eso de la distribución bimodal se nota mucho más cuando vemos los precios de lista en lugar de los precios normalizados por precio por unidad. Y se nota claramente, en el caso de los precios de lista, las cantidad de unidades que tienen los paquetes, ¿no? Una moda en las 8 unidades y otra moda en las 16 unidades. En el caso de los precios normalizados, a mí me remite a diferenciaciones de calidad que se encuentran más marcadas en el caso de los tampones que en el caso de las toallitas. La pregunta que tenía era si hicieron algo con respecto a... Ustedes hicieron la diferencia con respecto a las provincias, hicieron un promedio ponderado. La pregunta era si había alguna ponderación con respecto a qué porcentaje del ingreso significaba, si es que hay una diferencia significativa en el ingreso de las personas menstruantes por provincia. ¿Me explicó? Como si representa un porcentaje distinto del ingreso de acuerdo a las provincias. Eso. No hicimos el ejercicio, me resulta muy, muy interesante hacerlo, o sea, probablemente vuelva a casa y me fije más o menos en términos de la distribución, pero sí es cierto que una buena proxy puede ser ver indicadores de distribución del ingreso o indicadores como el de pobreza, que pueden sintetizar un poco ese tipo de situaciones, que están desagregados por aglomerado. Y en base a eso también digo, es cierto que las canastas de pobreza y las canastas alimentarias son distintas por región, y en ese sentido también y las economías regionales son muy diversas, y que indicadores como el de pobreza, que tienen mucha dispersión también entre provincias, va a hablar también del impacto de estos costos asociados a esa pequeña diferenciación que hay entre las provincias en términos de estos gastos. Bueno, gracias Nay, gracias Natsu por esto que hicieron, porque nos sirvió de puntapié para la cooperativa donde integro, que es Canva, para tener este debate sobre los gastos de menstruación y que sean efectivamente parte, por ejemplo, de nuestro salario y nuestro retiro. O sea, uno no decide menstruar, sea la identidad que sea. Entonces ahora la comisión nuestra está pensando una propuesta para decir cómo se puede integrar eso a nuestros propios ingresos, porque es una necesidad de salud básica. Me parece que estos debates son transversales, que hay que empezar a tener sobre todo en la comunidad de datos, y justo el jueves en ERICS, y esto es una invitación más que una pregunta, el jueves en ERICS, que es una de las COPES que también está bancando acá la FEMID, que organizan las de sistemas también por segundo año, genial. Tenemos una juntada datera y estaría genial poder llevar estos debates feministas y empezar a pensar realmente, como también sucedió con la charla anterior, qué identidades nos están faltando, qué necesidades tenemos, qué confidencialidad y resguardo, quiénes tienen acceso a esos datos. Bueno, no es solamente, bueno, si está disponible la base de datos o no, sino también si se encripta, quiénes, si son gente civil, si es gente especializada, tener también un consenso entre nosotros como comunidad y como sociedad del acceso a esos datos y de resguardo, ¿no? Que pasa mucho en tecnología, que es como que liberamos mucho y a veces no vemos el real impacto, como por ejemplo reconocimiento facial. Así que el jueves después me acerco y sería genial tener. Si llegan a necesitar acceso a los datos, también nos pueden contactar. Como les comenté, el código está abierto, así que nada, está buenísimo que estos datos lo usen más personas para poder seguir investigando esta temática. De una, la metodología me parece, la metodología feminista de recolección de datos necesitamos, de una. Me pone re contenta tu intervención, porque justamente la idea de menstruación no es solamente saciar nuestras curiosidades, que las hay, sino tener incidencia en políticas públicas y en pensar estrategias para poder solucionar este tipo de desigualdades, que son bien materiales, además de culturales, ideológicas, digamos. Y por otro lado, sí, en términos del acceso a la información, nosotros que
nuestra idea era pensar en términos de cuerpos menstruantes, nos encontramos con información presentada desde lo que, bueno, Secretaría de Salud brinda en términos binarios. Lo mismo con el INDEC, tanto con la encuesta permanente de hogares o los censos y las proyecciones poblacionales. Entonces, en ese sentido, me parece que está re bueno que pongamos de relieve estas limitaciones que encontramos, porque justamente no estamos pudiendo hablar de las poblaciones que queremos por estos sesgos en términos de cómo se releva, se produce y se informa todo este tipo de información. Bueno, Nay, Natsu, muchísimas gracias.